Bien, continuamos en Diario de Cuatro. En esta oportunidad, Mozart y don Pedro me han dado el turno a mí. En la primera parte, ustedes... Perdón, yo creo que tú debes aclarar Sí, que tu versión sobre Punta Catalina la va a dar mañana. cierto, claro. Porque hoy no hay tiempo ya, ¿no Claro, es verdad que sí? claro. Eso mismo hizo Orión. Mientras claro. tanto ya nosotros nos fuimos a la... Estamos ahora Claro, en el proyecto. En el proyecto. Como ustedes han trabajado y lo han precisado, un preproyecto, quiere decir que han estudiado el tema completo. En esa propuesta de ustedes, porque esto también incluso va a economizar tiempo en las discusiones, porque ustedes Claro. se han preparado y lo tienen asentado. ¿Cuáles puntos ustedes consideran, si pudieran decir del 1 al 3, que son los más importantes en ese preproyecto? Sí, quiero terminar Sí. la última antes de Sí. la pausa. Sí, Les decía yo que las administradoras de fondos de pensiones son los que deben procurar ya un cambio de este sistema sí. para que En lo no, que se respecta a pensiones. a pensiones, para que no maten la gallina de los huevos de oro. Porque es que el mismo que lo inventó, que es Chile, que ya tiene 35 años y está pagando pensiones, más del 80% de las pensiones que está pagando están por debajo del salario mínimo. Es una cosa increíble. Diputado, los fondos de pensiones chilenos ya han acumulado en reserva unos 150.000 millones de dólares. ¿No es así? Sí, sí, sí. Es más estratosférico. Estratosférico. Nosotros tenemos 10.000 millones de dólares y Chile tiene 15 Sí, veces sí. más. Entonces, de ese sistema que se ha ido modificando en todas partes, menos en mi país, actualmente lo que quedan son 13 países con eso. Y de ellos se salió Ecuador lo declaró inconstitucional, se salió Argentina, Bolivia, o sea, se han salido de ese sistema y el resto lo ha modificado. Perú terminó de modificarlo en el 2016, El Salvador lo modificó en el 2017 y otros años más y otros países, Costa Rica lo vive actualizando, el de aquí es que no se mueve. Entonces, creo que ellos tienen que motorizar eso. Y yo pienso lo siguiente, o sea, yo no estoy en contra, por ejemplo, de la AFP. Yo lo que he querido es que los afiliados tengan más cobertura. ¿Cuál es mi propuesta? Que debe haber una combinación de ambos, al estilo Costa Rica y Uruguay. Es la mía, porque es que las centrales son una cosa y yo soy un legislador que tengo una opinión. Pero ¿Tenemos la suya. alguna coincidencia? Sí. Creo que tiene que haber una combinación. Eso le llaman sistema de pensiones mixto integrado. La palabra integrado es la clave. ¿Por qué? Porque es una combinación. Yo creo que hay que formar un instituto de previsión social nuevo. O sea, que no sea el gobierno que administre ese dinero, sino que esas pensiones que no lo administre. Ese es el temor de las AFP Una entidad autónoma. y de muchos sectores. Una Que entidad puede ser autónoma. tripartito. Con representantes del sector privado, con representantes del Estado y representantes De los trabajadores. de los trabajadores. Es decir, tripartito puede administrarlo, pero no con fines de lucro, obviamente, ese instituto. ¿Qué va a administrar eso? Hasta los 2 salarios mínimos. Ese instituto debe trabajar hasta los 2 salarios mínimos para garantizarle una pensión definida con un porcentaje de tu salario, una base, un techo que lo asegure. El problema es de cuál salario mínimo. Porque nosotros 2 tenemos salarios como mínimos. 20 salarios mínimos. Bueno, hay 3. El promedio actualmente es de 11.137. Aunque en el gobierno Sí. el salario mínimo también es de 5.111. Sí, exactamente. O sea, pero bueno, que garantice por lo menos hasta los 2 salarios mínimos que la gente esté protegida. Sí. Y que sea sobre el excedente de los 2 salarios mínimos que la AFP administren. Porque este es un sistema para una sociedad que tenga altos niveles de ingreso. Señores, en un país donde la informalidad del empleo Esa es otra cosa. supera el 48%, donde la gente entra y sale, entra y sale, entra y sale. Ese sistema fue pensado para una economía de pleno empleo, donde la gente pueda permanecer en su empleo 30 años por lo menos, sin que lo voten de su trabajo. Pero en la República Dominicana se puede eso. Con el 74% de los empleados de este país, de los trabajadores, ¿cuánto gana? Menos, entre 1 y 2 salarios mínimos. Así es. Entonces, una economía como esa no es para este sistema.
Entonces, lo que debe hacer la AFP es trabajar sobre el excedente de los 2 salarios mínimos. O sea, todo el mundo cotizaría a ese instituto, pero si alguien gana 30,000 pesos, entonces la cotización que hay sobre el excedente, sobre los 8,000, que entonces lo trabaja. ¿Con qué capital iniciaría el instituto? ¿Con lo que está acumulado o lo que acumule a partir de ese momento? Bueno, puede empezar con ese techo que estamos hablando. Hasta los 2 salarios mínimos pasarían a administrarlo el instituto. Yo lo que digo, ¿de qué manera los ahorros eso mismo. actuales El inicial. Siempre sería una discusión hasta donde han llegado las cosas. Siempre ¿qué hacer? Con lo que tenemos. Exactamente, eso siempre es una discusión. Lo importante es que todo el que pueda entrar, porque hasta ahora es por decreto, o sea, todo el que entre, nadie tiene opción, todo el mundo tiene que meterse en una FP. Es decir, que ante todo eso, la discusión es un poquito compleja. Sí. Yo no tengo palabra de Dios ni un decreto, no quiero que sea por decreto. Vamos a la discusión para ver si eso no es así. Para finalizar, la misma FP han dicho que ellos no tienen las culpas, ya ellos lo han dicho, y ustedes ven de que el sistema no pueda presentar pensiones dignas en el futuro, que ellos no tienen la culpa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa que los salarios sean tan bajos. Dicen así mismo, o sea, que sean tan bajos, que hay que trabajar en eso, que la informalidad del empleo sea de tal manera. Bueno, pues entonces tú te inventaste un sistema para otro país, no para este. Muchas gracias. Don Pepe, ¿cómo usted ve la cosa? ¿Cómo lo ve, Pepe? Mire, el tema está en que los intereses son los intereses, ¿verdad? Pero, el diputado Cabrera le ha planteado a las AFP una revolución desde arriba. Bueno, siempre se ha creído que si el cambio se impulsa desde arriba, se evitan, ¿verdad?, las grandes confrontaciones. Cuando uno, por ejemplo, analiza el sistema de salud, no queremos meter ahí sí, también. Sí. Tú dices, Pedro Cava, Tineo y Mozart, diputado Cabrera y Pepe Abreu, ¿alguno de nosotros puede pensar que en salud tiene que haber diferencia entre las personas? No. Yo creo que no. Claro. Que ninguno de nosotros se le ocurriría decir que un problema de cáncer, de diabetes, de presión arterial, de hipertensión, hay que tratarlo de un modo para uno y de un modo para otro. Yo creo que no. De ninguna manera. Que ninguno de nosotros sería capaz de afirmar que eso es así. Si usted me dice, por ejemplo, que alguien se va a internar en una suite, ¿entiende?, para tener la comodidad de que acostumbra a tener en su vida normal cuando está interno en un cuidado intensivo, bueno, si tiene esa posibilidad, que lo haga. Pero todos nosotros entenderíamos que el instrumental médico que se va a usar debe ser el mismo, que la calidad de los médicos que lo tratan debe también ser igual. Todo el mundo aquí, de los que estamos aquí, va a creer eso. No lo va a ver como un negocio, porque es que no es un negocio como vender zapatos, camisas, carros, etcétera. La gente se diferencia en muchas cosas. Claro. Ya hasta en los cementerios se diferencian, porque sí, ahora hay Puerta del Cielo, Puerta del Sol, sí, el cementerio de Máximo Gómez, el de Cristo Salvador, ¿verdad que sí? Hasta en los cementerios la gente se está diferenciando ya. Pero nosotros creemos que en el tema salud no deben marcarse esa diferencia. Otro caso. Nosotros tenemos, por ejemplo, un régimen que se llama contributivo subsidiado. Lo mencionó el diputado Cabrera, cuando él habla de la informalidad. Y usted dice, ¿qué hacer con ese régimen que abarca 48% de los empleados en República Dominicana? ¿Es factible o no lo es? En Uruguay, cuando se dieron cuenta que ese sistema era poco practicable, dijeron, no, vamos a instaurar un sistema que se llama monotributo, donde esa persona que es un chiripero, que es un trabajador ocasional, por ejemplo, cotiza una suma y por esa suma el sistema le cubre el conjunto. De esa manera, ¿qué hicieron ellos? Disminuyeron esa cantidad de gente porque pusieron a todo el mundo a tributar, y al que es un pobre de solemnidad, que no tiene nada, entonces le aplican el subsidiado.
a esa persona, ya. Y con ese y se sabe que esa persona, como no depende absolutamente de nada, tiene que ser subsidiada por el Estado. Y el Estado lo subsidia. Entonces, cuando nos vamos al tema pensiones, cuando nos vamos al tema previsional, como diputado dice, ¿qué decimos nosotros? Nosotros decimos, bueno, creemos en lo que él dice. Un primer pilar de cotización obligatoria para todas las personas, ese primer pilar, que debe ser un pilar en la que se garantice una tasa de reemplazo adecuada a la Tasa de persona, pensión, digna, ¿verdad? Que Sí, sí, sí. en pensión. Ahora, creemos que la AFP no tiene que desaparecer, sino que ella maneje en la otra parte. Y además, Pedro Cava, maneje la inversión, porque en definitiva todo termina siendo inversión, porque el dinero no se reproduce solo. Así es. Usted analiza a Finlandia, por ejemplo, que tiene un sistema de lo más justo en el mundo, de reparto, pero Finlandia también invierte su dinero. Para poder tener un sistema justo, tú tienes que tener inversión y retorno de esa inversión. ¿Quiénes pueden? Pero allá existe también capacidad de inversión con los fondos de pensiones. Claro. Porque lo que se quiere decir es que, que el sistema de reparto nórdico es perfecto. Porque Claro. el Estado te da la pensión. Mentira, No, no. la rentabilidad Invierte también. también. Del presupuesto. Invierte también, Sí. invierte también, porque el dinero no se reproduce solo. Es una cosa que se ha probado esa, ¿verdad? Entonces, cuando quebrado en el 2008 ese sistema inmobiliario norteamericano, muchísimo dinero del fondo de los nórdicos se perdió ahí. Sí. ¿Por qué? Porque estaba invertido. ¿Para qué? Para que retorne y poder tener esas pensiones que ellos tienen, que son O buenas. sea que usted propone en el fondo una combinación de reparto más acumulación individual. Así mismo. Esa es así la, mismo. esa es la Esa es la propuesta. propuesta. Diputado, Está terminando Mozart. de la misma manera que Pepe le tomó el pulso y ponderó la actitud del gobierno, que por lo menos ha tomado iniciativa y tiene preocupación por el tema. ¿Cómo ve usted la situación de esas iniciativas suyas al interior del Congreso Nacional? ¿Cómo la siente? Bueno, yo lo que veo es que por lo menos ya hay un nivel de conciencia de las acciones son pobres, pero de que el sistema no va a funcionar. Creo que obviamente si no hay un empuje, si no hay más opiniones, nadie va a dar el paso. La AFP yo le estoy viendo que sean ellos que den el paso para que no se alborote todo esto. Pero yo veo Que puedan ellos presentar una propuesta que en ese sean sentido. ellos los que propongan junto al gobierno. Porque yo también tengo que decir, yo no soy ningún tonto, yo sé que, por ejemplo, el 73% de los fondos de pensiones están en el Banco Central. Y forman parte del equilibrio macroeconómico Esa es del otra país. cosa. Por favor. Esa es otra cosa. Y están ahí, o sea, Están ahí. es una combinación de bonos de Hacienda y certificado del Banco Central. Así es. Yo sé que juegan un papel. Así Sí. mismo. Juegan claro. un papel. Ahora, ¿por qué parte de eso no lo puede tener un instituto sin fines de lucro? Que la AFP solamente tenga una partecita y no tiene que ser todo. Pero, ¿por qué, por ejemplo, de los beneficios de los fueron 4 millones y algo que hubo de beneficio? 4.000. 4.000 4.000 y algo. 4.000 y algo. 1.000 para el gobierno. Después de pagar impuestos, le quedaron 3.000 Entonces, y pico. 1.000 para el Estado, para el gobierno. O sea, Después de pagar los impuestos, Yo no- la yo no- ganancia. 3.000 y pico. no voy, quedaron 3.000, no voy a hacer cosas que la gente me diga, 3.500. pero es que este es un tonto. No, yo sé todo. Eh. Por eso que quiero que nosotros nos pongamos de acuerdo, sí. todo, y ver qué es lo que queremos. Y de esto de pensiones, por favor, garantizar la vejez de la gente. Eso es Porque un abuso. ninguna sociedad No, eso no puede puede ser, avanzar pero claro. si no respeta a sus mayores, a los que se han sacrificado. Te mandan enfermo históricamente. te mandan ¿Usted enfermo sabe y lo que es? desprotegido para Lo tu que yo casa. estoy diciendo, El problema lo va a es que sentir la gente en el superintendencia. 2028 es. El problema de esto, todo esto, es que la superintendencia de pensiones, por ejemplo, propone que en vez de un retiro a partir de los 60 sea de 65. Ah, Y quiere que se aumentar. incremente la cápita. O sea, la representación Eso quiere. del Del Estado. Estado. Ni siquiera se propone- adelantaron a dejar que lo planteen la AFP, sino ellos mismos. Ellos mismos, claro, Entonces, claro. yo pienso que por ahí tenemos que ponernos de acuerdo, porque la verdad que es una pena. Aquí nadie lo siente porque nadie piensa. El nadie es un concepto. final- Pero la mayoría de la gente, de los dominicanos,
no piensa a largo plazo. Yo digo que El inmediatismo. a más tardar piensa hasta un periodo de gobierno. El inmediatismo, el A más inmediatismo. tardar. Después de ahí nadie piensa, esperando a ver si viene un gobierno. Es así, pero es nadie piensa Eso habla muy en mal su de futuro nosotros. a 30 años. Habla Y muy por mal. eso aquí no se ha armado nada. Por eso. Cuando la gente haga En el conciencia. 2028, usted va a ver aquí el juidero, que es lo que está pasando en Chile. Sí. Y nosotros queremos advertir ahora, con esa experiencia, poniendo nuestra barba en remojo, Exacto. para que no nos pase aquello. Queremos salvarlo ahora que estamos a mitad del camino. A la vitrina te permite ver la- a lo mejor se cree que el diputado Cabrera y yo estamos conspirando contra la estabilidad de alguien. Yo ni sé dónde vive usted. No es así, ¿no? Nosotros nos encontramos aquí por No, una invitación, yo no sé. no una conspiración. Al contrario, ojalá tuvieran la posibilidad de mirar lo que estamos planteando nosotros ahora, de ¿Y qué mirarlo lo tienen? ahora. Que yo De lo veo, mirarlo yo lo ahora. veo. Lo que sí Yo queda lo claro, ustedes además, en la prepropuesta, ¿qué otro punto aparecería que ustedes consideran importante? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, Sí. un asunto que tiene que ver con el tema referido a qué hacer, por ejemplo, con la inversión en el país. Claro. Usted sabe, Sí. el caballo sabe que cuando esta ley, este sistema se creó, yo no reniego de que hacía falta una ley, que había que poner una ley en vigencia y demás asuntos. Esa no era nuestra ley, lo admito también. Esa no era nuestra ley. Nuestra ley era otra. Era la ley tripartito. Preparado en el gobierno del presidente Fernández, estaba el doctor Albuquerque de ministro y preparamos una ley, la ley tripartito. Se preparó consensuada con los empresarios también. Pero era más o menos de reparto. Luego eso cambió en el Congreso. En aquel Congreso de aquel tiempo, cuando Ramón Albuquerque estaba al frente del Senado. Eso cambió. Ok. Pero era partiendo del sistema de reparto. De esa propuesta Ahí original. se partía prácticamente, predominaba el reparto ahí. Reparto. Pero se hizo un cambio. Ok. Pero se admite que con todo ese cambio que se hizo, hacía falta una ley. Ok, ya está. Pero esa ley es así, de carácter social, así, humano, no pueden ser, ¿cómo se llama? Inamovibles. ¿Es que se puede decir? Sí. No pueden serlo. Y que de piedra. Tienen que ser leyes que se renoven, se refuercen, se cambien, se sigan. Y eso es lo que estamos tratando nosotros de hacer. Y Ramón, Ramón refería, por ejemplo, la experiencia de Costa Rica, que no tiene un historial de inflexible, sino que es muy flexible. Aquí en Diario de Cuatro hemos dicho que también hay que recordar que en Costa Rica esto se originó con tiros. Nosotros decimos aquí cuando José Figueres bajó de Limón y comenzó el proceso de reforma en Costa Rica, la gente todavía, los que tienen más de 70 años, 70, recuerdan los tiros. Eso también Sí. influye en el comportamiento. Hay que también, la FP tienen que demostrar Sí. también un poco de democracia para este tema, viabilizarlo. Porque también, así como usted está hablando que aquello de Costa Rica con tiro, lo de la FP se impuso fue con una dictadura en Chile. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Se cambió aquello, se cambiaron por aquí con tiro, por aquello fue con una dictadura. Sí, tenemos que hacer. Yo no creo ni en reparto tiro. solamente, Exacto. ni reparto solamente, ni capitalización solamente. Una combinación. Es que ya los países están cambiando, no puede ser una sola alternativa. Y mucho más hablando de régimen democrático, no puede ser una No sola. hay Estado Sí. que haya podido cubrir el reparto con su presupuesto. Así es. De ninguna manera. Pero tampoco, el único ejemplo que Repuesto de tenemos camino. de capitalización, el único ejemplo que tenemos de capitalización, tampoco ha podido. Tampoco ha podido. Tampoco ha podido. Entonces, no, se ha vamos quedado a corto en toda la segmentarlo. línea. Eso es lo que yo, vamos a segmentar esto por sectores, lo que pueden, lo que no pueden, etcétera, para irlo, entonces, acomodando. Muy bien. Finalmente, porque creo que Sí, nos queda Ya poco agotó el tiempo. tiempo. Ya no sí. agotó. Pero diga. sí, pero diga. finalmente. Solamente, yo también creo en que en caso de la discusión, yo también tengo un proyecto que se modificó en Perú, que es para permitir el acceso a una persona de su propio fondo para que pueda adquirir para una primera vivienda un 25% de su propio fondo y que pueda acceder a una primera vivienda, no todo el mundo, o a un crédito hipotecario,
que pueda Interesante. hacerlo de su propio fondo de pensión, porque es de él. Exacto. Entonces se va a morir esperando 30 años y no no va a tener nada para dárselo a los Absolutamente nietos. nada. Muy bien. Dárselo a Hay los nietos. mucho que tratar, señores. Este es un tema Muchísimas bastante gracias. complejo. Sí. De seguro que muchas ideas van a surgir en el curso de las semanas y meses. Así es. Que agradecemos la presencia de estos dos señores y también a los amigos de Diario de Cuatro Pero por que han supuesto. estado atentos Claro. a todo este tema. Así que nosotros regresamos.